Sí, doctora. Sí, doctora. Ok. Tenemos pendiente dos clases el día de hoy, que es la patología benigna de la mama y la patología benigna del ovario. En el día de hoy, pues vamos a dar las dos charlas, ya que en la clase pasada lastimosamente no pude estar con ustedes y no les pude explicar y exponer la charla que tenemos. Igual todos debieron haber estudiado los dos temas. Todos deben tener conocimiento del tema porque en cualquier momento, pues, cualquiera puede hacer una intervención. O yo puedo tener alguna duda con respecto a los temas. Vamos a empezar entonces con la presentación porque los dos temas están bastante larguitos. Veo que hay cuántos asistentes. Bueno, ahora no me deja ver bien. Pero bueno, empecemos con la patología benigna del ovario. Para los que no me conocen, mi nombre es Angélica María Rodríguez Torres, soy ginecóloga y obstetra de la Universidad Metropolitana, pregrado de la Universidad Libre y especialista en cirugía mínimamente invasiva de la Universidad de Costa Rica. Para empezar, pues tenemos que las masas ováricas son un motivo frecuente de consulta. Sin embargo, en algunas ocasiones son diagnosticadas al azar por un chequeo de rutina o una ecografía de rutina que se haga en las pacientes. Son un motivo importante de indicación de cirugía. El 6% de estas mujeres desarrolla un tumor ovárico a lo largo de su vida, no queriendo decir cuando nos referimos a tumor ovárico específicamente a cáncer. La mayoría de los quistes que se presentan o de las tumoraciones que se presentan son funcionales y los quistes ováricos, el 95% de la detección de estos son benignos y el 85% de las pacientes que se presentan, el 95% de la menopausia y el 85% después de la misma. O sea, la benignidad es bastante, sin embargo, vemos que este 85% nos quedaría un margen amplio, lo cual nos indica que hacer un diagnóstico de un tumor de ovario en pacientes que tienen una posmenopausia debe alertarnos a pensar y que hay que descartar malignidad. Bueno, características principales en este tipo de pacientes es que ellas son asintomáticas. No siempre, como les digo, el motivo de consulta sea el dolor, ya que muchas de las pacientes también pueden ser diagnosticadas con quistes o tumores de ovario al azar mediante un chequeo de rutina. El método de elección para el diagnóstico es la ecografía. Quien nos va a identificar o es el estudio gold estándar realmente para hacer el diagnóstico y para identificar las características de la mama. Importante que los examinadores o los que hagan las ecografías tengan mucha pericia para hacer este tipo de diagnóstico y para hacer el análisis de la masa. Dentro de las masas o las tumoraciones de ovario, los más frecuentes son los quistes y tumores dermoides. Aquí les tengo una clasificación de los tipos de masas, tanto benignas como malignas, que se pueden encontrar cuando uno tiene un hallazgo de masa ovárica o tumor de ovario. Dentro de las características, dentro de las tumoraciones benignas están los quistes funcionales, los endometriomas, los abscesos tubováricos, los teratomas, los cistoadenomas mucinosos, los hidrosalpi, los quistes paratubáricos, los miomas pediculados y las anomalías mullerianas. Dentro de los malignos tenemos... ¿No escuchan? No, lo que pasa es que las diapositivas se ven
En la diapositiva de presentación que dice patología benigna del ovario. Ya, Ajá. o sea, si te está mostrando la clasificación, no estamos viendo esa diapositiva. Por lo menos yo no la estoy viendo. ¿Y ahora? Doctora, tiene que dejar de compartir y volver a Exacto. compartir para que se pueda arreglar como el inconveniente. Ya. Ya se ve. Ah, bueno, ya ahora sí sale en diagnóstico diferencial. Pero no se ve ampliado. Exacto, no se ve ampliada, sale pues pequeña. Y ahora sí. No, yo creo que el problema es cuando amplía. Si quiere puede dejarlo así y va pasando. Ustedes ven. Sí, se ve cuando está chiquito. Pero así chiquito es que pasan las diapositivas. Entonces, si quiere, mejor no lo amplía y lo deja así. Ok. Dejen a ver qué hago aquí un momento. Bueno, ¿así ven más grande o más ampliado? Sí, se ve más, pues Se más ve grande. bien. Se ve bien, doctora. Bueno, listo. Entonces hablábamos de las tumoraciones malignas, el carcinoma epitelial, las células germinales o los tumores de células germinales, el carcinoma metastásico y los tumores de los cordones sexuales. Hablemos ahora de los factores de riesgo. Existen factores de riesgo, factores protectores que nos van a favorecer en pro de no tener tumoraciones de ovario. ¿Cuáles son esos factores protectores? Está la anticoncepción con estrógenos y progestágenos, el embarazo de los 25 a los 29 años o mayor de 30 años. Dentro de los factores que están a favor de presentar malignidad está el gen BRCA1 y el gen BRCA2, que son genes que inhiben los tumores malignos y cuando hay mutación en este tipo de genes es cuando aumenta la predisposición a tener cáncer, sobre todo en los tumores las tumoraciones que se presentan tanto en los ovarios como en el intestino y en todos los órganos que sean de tipo glandular. Otro factor también que inclina la balanza hacia presentar patologías malignas es el síndrome de Lynch. El síndrome de Lynch es un trastorno hereditario que pues aumenta el riesgo de presentar ciertos tipos de cánceres, como por ejemplo el cáncer de endometrio, el cáncer de colon, cáncer de ovario. ¿Ya? ¿Cómo hacemos diagnóstico? El diagnóstico se hace de acuerdo al examen físico, pues cuando la paciente llega manifestando dolor o manifestando algún tipo de molestia o algún tipo de irregularidad en el ciclo, porque estos quistes pueden ser productores hormonales, entonces, y pueden favorecer la producción de ciertas hormonas. De esta manera pueden comportarse alterando la regularidad del ciclo de la paciente. También hay que evaluar las características individuales de la paciente, cómo era antes la paciente y cómo es en el momento de la consulta.
y el estudio mediante imágenes y los marcadores séricos, que obviamente si la masa o la imagen nos da sugestiva de malignidad, pues tendremos que mandar. Entonces, en cuanto a al diagnóstico, tenemos que hacer primero que todo una anamnesis bien completa. Importante la historia médica, la historia personal, la historia familiar, los antecedentes heredofamiliares de la paciente, la ficha ginecobstétrica, la fecha de última menstruación, las alteraciones en el ciclo o las anormalidades que se puedan presentar en él. El examen físico, importante, la palpación del abdomen, la palpación profunda y la palpación superficial del abdomen. Así también es importante también hacer un buen tacto vaginal, un tacto bimanual, una buena especuloscopia y en algunos casos cuando las masas son bastante de un tamaño considerable, es importante hacer un examen rectovaginal o un tacto rectal. De acuerdo al diagnóstico, si hay masas que nos den alta sospecha de malignidad, son aquellas que tienen cierto tipo de características que al examen físico las podemos evidenciar. Si la masa es sólida, es irregular, es fija, es nodular, es bilateral, está acompañada de ascitis o está acompañada de alteraciones a nivel respiratorio, entonces ya ahí sí son características clínicas sugestivas de malignidad. En cuanto a las pruebas de diagnóstico por imagen, tenemos la ecografía, que es el estudio gold standard. También se puede utilizar el TAC y la resonancia. Y también se acompañan los laboratorios, las pruebas serológicas. Pero la ecografía es la que nos hace un diagnóstico de presencia y de características. Claro que si nosotros queremos hacer un diagnóstico acerca de si la masa es benigna o es maligna, tenemos que acompañar la ecografía de los estudios de laboratorio y de las características de la paciente. Entonces, ¿qué evaluamos en la ecografía transvaginal? En la ecografía transvaginal, pues nosotros tenemos que evaluar primero el origen, evidenciar que el origen sea de ovario. Si hay lesiones asociadas que nos puedan poner en alerta de que de pronto la masa no corresponde al ovario, sino que puede ser una estructura cercana a él. El tamaño, la posición de la masa, la lateralidad, la presencia o ausencia de septos, nódulos o muros y excrescencias papilares en el contenido del quiste y la presencia de líquido libre en el área del fondo de saco, en la pelvis. En la ecografía también tenemos que evaluar el Doppler, si son vascularizadas, es decir, si hay una vascularización presente en el momento del Doppler o si por el contrario no son vascularizadas. Tengo que aclarar que las masas que tienen una amplia vascularización tienen a favor una característica de malignidad. Pero para eso nosotros tenemos que evaluar y tenemos que identificar y tenemos que hablar de conceptos claros y conceptos básicos. ¿Por qué? Porque muchas veces las masas están incluidas en el tamaño del ovario. Por eso usted tiene que saber cuánto es el tamaño normal del ovario. Usted tiene que identificar si el ovario tiene una característica normal o si está aumentado de tamaño. Porque hay muchas ocasiones las masas, por ejemplo, pueden ser de células germinales y están contenidas en él. Entonces altera el tamaño del mismo. Ya uno ya pone en sospecha realmente si hay una masa, de dónde puede ser o de qué origen puede ser la masa o el quiste. Las ventajas de la ecografía es que es un estudio que es de amplia disponibilidad, que realmente la paciente puede tolerar la ecografía, no es un estudio que genere dolor o que genere algún tipo de molestia y es de un bajo costo. Dentro de las desventajas que necesita la pericia de un operador, el operador debe estar entrenado y tiene una baja especificidad precisamente porque es operador dependiente.
Entonces, así como en las características de BIRATS para la clasificación mamaria, también tenemos unas características para la clasificación de ovario, de la ecografía de ovario, y se llaman GIRATS. Los GIRATS vienen por grados 1, 2, 3, 4 y 5, en donde nos hablan de características que sean cercanas a la malignidad o características que sean netamente de benignidad. Entonces aquí tenemos que la categoría GIRATS 1 es un quiste que es definitivamente benigno y son ovarios completamente normales. La llamada ecografía que nos habla de ovarios de aspecto poliquísticos o ovarios multifoliculares. En el GIRATS 2 tenemos características muy probablemente benignos, donde la tasa de malignidad está menos del 1% o inferior al 1%. Son las lesiones ováricas de origen funcional. El quiste folicular, ¿ya? Que nos hablan del momento preciso de la ovulación o de un cuerpo lúteo, ¿ya? En el GIRATS 3 son características probablemente benignas y que tienen una tasa de malignidad del 1 al 4%. Ya son lesiones que ya se evidencian, como por ejemplo lesiones como endometriomas, teratomas, y hidrosalpen, quistes simples que ya superan el tamaño de un quiste funcional, quistes paraováricos, los pseudoquistes peritoneales, los miomas pediculados que llegan hasta la ubicación ovárica, o hallazgos indicativos de enfermedad inflamatoria pélvica que también puede estar sugestivo. En los GIRATS 4 tenemos características probablemente malignas. Tiene un porcentaje de malignidad de un 5 a un 20%, lo cual es alto. Es cualquier lesión anexial que no está incluido en ninguno de los 3 grados anteriores y que tiene uno o dos hallazgos de malignidad. Y el GIRATS 5, que es un tumor muy probablemente maligno con un porcentaje o una tasa de malignidad de más del 20%, que son masas anexiales con 3 o más hallazgos indicativos de malignidad. Pero ¿cuáles son los criterios de malignidad? Los criterios de malignidad están clasificados inicialmente son precedidos por la letra M, M1, M2, M3, M4 y M5, perdón, y los criterios de benignidad son B1, B2, B3, B4 y B5. Entonces, dentro de los criterios de malignidad, esto nos da una puntuación para después hacer una sumatoria y definir cuáles van a ser las características de la masa y definir si son benignas o son malignas. Fue dado de acuerdo a las definiciones de un estudio organizado que se realizó con una amplia población que se llamó el estudio IOTA. ¿Alguno de ustedes leyó cuando estuvo estudiando este tema acerca de este estudio IOTA? ¿Quiénes son los expositores del día de hoy? ¿O quiénes tenían a cargo la preparación del tema del día de hoy? En el grupo D. El grupo 4.
Sí, doctora, sí podemos leer el estudio. Ok. Y bueno, ¿de qué trataba el estudio? Bueno, como nos Escucha, toca tema los estudiantes el día de hoy, les voy a doctora. explicar. Ay, estoy hablando, hola. Hola. Yo sí leí acerca de eso, lo que pasa es que no me escuchaba. Ajá, Bueno, cuéntame, como Roseli. lo que yo leí es un modelo para validar eh, los principales aspectos clínicos y sonográficos, o sea, para validar la malignidad de la tumoración ovárica, en donde Ujú. está incluida lo que eran antecedentes familiares de cáncer de ovario o uso de, ya sea de la terapia de reemplazo hormonal, la edad de la paciente o cualquier hallazgo sonográfico que se haya encontrado, o las irregularidades en las paredes y en el tamaño de la tumoración, básicamente para validar qué tan maligno es el tumor. Bueno, algunas cosas sí y algunas cosas no, Jocelyn. Para empezar, el estudio IOTA la finalidad del estudio fue identificar características bien específicas de las tumoraciones de ovario para hacer un buen tamizaje en las pacientes. Ese metaanálisis incluyó una cierta población y evidenció definitivamente cuáles eran características que nos podían hacer sospechar de que esas masas fueran con alto potencial de malignidad. Entonces, ese estudio lo que hizo fue darnos como un abordaje de cómo interpretar una buena ecografía para poder definir si realmente la masa que está frente a nosotros es necesaria o requiere un estudio más profundo porque tiene un alto potencial de malignidad. Y de esa manera hacer un buen tamizaje y una buena pesquisa en este tipo de pacientes. Porque si bien es cierto, una de las características de el cáncer de ovario es que se da en edades avanzadas, también se puede presentar en edad fértil, por encima de los 30 años, lo que abarca una población bastante importante. Por eso debemos hacer un adecuado tamizaje. Entonces, para eso es importante los criterios de malignidad y los criterios de benignidad. El M1 habla de un tumor sólido de contornos irregulares. El M2 habla de un tumor multilocular de más de 10 centímetros con áreas sólidas. El M3 habla de más de 4 proyecciones papilares. El M4, una vascularización abundante, y el M5, presencia de ascitis. Dentro de los criterios de benignidad está B1, que es un componente sólido inferior a 7 milímetros. B2, un tumor multilocular de más de 10 centímetros sin áreas sólidas. B3, una lesión unilocular. B4, una vascularización ausente. Y B5, una sombra acústica. ¿Ok? ¿Por qué? Porque existen masas benignas que tienen un refuerzo posterior o una sombra acústica positiva. Por el contenido, que de pronto es un poquito heterogéneo. Aquí les tengo varios tipos de masas con comportamientos benignos. Por ejemplo, los endometriomas es un quiste redondo de aspecto homogéneo que contiene ecos de bajo nivel dentro del ovario. La característica imagenológica de este tipo de tumores es la imagen en vidrio esmerilado, vidrio opaco.
Los teratomas son masas benignas, pero en algunos casos pueden sospechar o demandar malignidad. Tienen componentes atenuantes hipoecoicos con múltiples interfaces porque hablan de la cantidad de tejido que hay embebido en ella. El hidrosalping son tumoraciones sonolucentes, son siempre alargadas y no tienen embebido en su contenido ningún tipo de contenido sólido. Miércoles, esto sí lo tengo que proyectar porque esto tiene animación. Pueden y logran ver la imagen. ¿Logran ver la imagen? Sí se ve, doctora, pero no en grande. No se ven grande. ¿Y ahora? A mí me sale igual. Bueno, denme un segundito para proyectar. Ok. Ahí sí se ve bien. Ahora sí. Bueno, entonces cuando los marcadores entonces cuando la ecografía se acompaña de marcadores tumorales, aumentamos la especificidad y la sensibilidad del diagnóstico. ¿Cuáles son los marcadores tumorales que vamos a pedir? Cuando existe una ecografía con un reporte que nos da 1 o 2 características de malignidad, tenemos que mandar obligatoriamente los marcadores tumorales. Entonces, ¿qué marcadores tumorales mandamos? Enviamos los marcadores tumorales, por ejemplo, el CA125. Es una proteína asociada con neoplasias malignas ováricas epiteliales, pero no tiene una alta sensibilidad, ni sensibilidad ni especificidad. ¿Pero por qué la envían, doctora? La enviamos porque no es un marcador diagnóstico, es un marcador de seguimiento. Usted envía el CA125 para tener un punto de partida acerca de cómo estaba el CA125 y si la masa es maligna, después del tratamiento, enviar un nuevo marcador tumoral, un nuevo CA125 y evaluar la efectividad del manejo que se le hizo a la paciente, porque debe ir en descenso. ¿Ok? El CA125 se eleva con el periodo menstrual, con las endometriosis, con el ovario, el embarazo, con las enfermedades pélvicas inflamatorias, en cánceres no ginecológicos, como por ejemplo el CA de ovario. Se utiliza mucho también en las pacientes que ya han pasado el climaterio, es decir, las posmenopáusicas, porque en ellas debería estar en descenso. Realmente no tienen factores que estimulen el CA125. Entonces, más que todo en ellas, es que aumenta un poquito la sensibilidad y la especificidad. Bueno, aquí está lo que les había dicho y lo que les había comentado de que no era muy específico, por eso se hace como un marcador de seguimiento. Y tiene una sensibilidad del 61 al 90%, con una especificidad del 71 al 93%. Es decir, tiene un valor predictivo positivo del 35 al 91 y tiene un valor predictivo negativo del 67 al 90%. O sea, no es altamente ni específica ni sensible. Entonces, otro marcador tumoral es el HE4, que es el HE4. El HE4 es una glicoproteína. ¿Sí pueden ver la diapositiva?
doctora. Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? Ah, no. Ahora debo de compartir. Mierda, caramba. Ya voy. Bueno, la glicoproteína H4 es una glicoproteína que aumenta en los cánceres de ovario. Es muy específica, tiene un rango de normalidad en circulación inferior a los 150 picomoles. Como marcador único, cuando se envía solita, tiene una gran sensibilidad y una especificidad mucho mayor al CA125. Cuando se suma su reporte junto con el CA125, mejora aún más los resultados pronósticos para este tipo para hacer diagnósticos y clasificar las masas. Espérense, ¿qué pasó? Entonces, si se sospecha de una masa ovárica, basándose en factores de riesgo, síntomas, ecografías, medición de niveles de marcadores tumorales, dependiendo del tipo de marcador, del tipo de masa, nosotros vamos a tener o vamos a escoger el tipo de marcador. Si es de células germinales, lo ideal es que nosotros enviemos una beta-HCG, una LDH y una alfa-fetoproteína. Si es de células epiteliales, usted va a enviar un CA125 y un antígeno carcinoembrionario. Si es de células de la granulosa, usted tiene que pedir una inhibina A y una inhibina B. Entonces, aquí tenemos cómo influyen el origen celular de los tumores con, con los marcadores tumorales. Pero realmente esto no se utiliza tanto como patrón diagnóstico, sino como de seguimiento una vez usted tenga la patología. Entonces, el riesgo de malignidad de las masas se da de acuerdo a un sistema de puntuación, el cual utiliza varias variables para usted poder discernir acerca de si la paciente tiene una masa benigna o una masa maligna. El primero que empezó a hacer este tipo de puntuación fue Jacobs en el año 90, donde habló acerca de una tasa de un sistema de puntuación que incluía la ecografía junto con los marcadores tumorales y la edad de la paciente. Y de esta manera daba una escala de puntuación que nos acertaba acerca de si la paciente podía estar frente a una masa con criterios de benignidad o con alto potencial de malignidad. De esta manera, de acuerdo a este sistema de puntuación, pues se iba a dar el abordaje de la paciente, porque usted no va a entrar de la misma manera, el ginecólogo no va a operar una paciente de la misma forma, una paciente con una masa benigna, una paciente con una masa con alto potencial de malignidad. El abordaje es totalmente diferente y el tipo de cirugía es totalmente diferente. Entonces, ¿qué nos dice Jacobs? Jacobs nos decía que el estado es importante evaluar acerca de qué estado, en qué estado se encontraba la paciente, si estaba premenopáusica o si estaba posmenopáusica. Las pacientes con masa en estados posmenopáusicos tienen un alto potencial de sospecha de malignidad. A esto le sumó las características ecográficas de la masa, lo que ya hablamos, que nos arrojó el estudio IOTA, y los valores del CA125. Entonces eso, cuando se sumaba, nos daba una puntuación que nos hablaba acerca de si eran masas benignas o masas malignas. Entonces, aquí les digo el estado de puntuación
el nivel sérico o el valor del CA125. Si la mujer era premenopáusica, tenía una puntuación de 1. Si era posmenopáusica, tenía una puntuación de 3. Eso va sumando. Entonces, los valores superiores a 200 tenían un alto potencial de malignidad. Esto nos da una sensibilidad de 78% y una especificidad de 87%, pero hasta el 90% eso era lo que había. Y con eso se trabajaba. Más adelante, Yamamoto incluyó el diámetro tumoral mayor, dando un punto de corte de 450, lo que aumentó notoriamente la sensibilidad y la especificidad, dando un valor predictivo positivo de un 63.5% y un valor predictivo negativo de un 97.5%, lo que nos ayudó bastante para hacer diagnósticos y hacer un buen abordaje quirúrgico en la paciente cuando era requerido. Aquí les dejo como para que ustedes tengan la tablita de cómo era el puntaje ecográfico para detectar masas y tumoraciones anexiales. Entonces, la sumatoria de todos estos nos daba una mejor puntuación y una mejor especificidad para hacer un adecuado diagnóstico, que es lo que les he venido diciendo durante toda la charla. Aquí en esta tablita está discriminado cómo se hacía verdaderamente la puntuación y cuánto realmente nos daba. Si se dan cuenta, abajo, Yamamoto unía el diámetro tumoral. Cuando el diámetro tumoral era superior a 7 centímetros, tenía una puntuación de 2. Y cuando tenía menos de 7 centímetros, tenía una puntuación de 1. ¿Ok? Entonces, listo. Tenemos el diagnóstico de una paciente y sabemos de que tiene una masa tumoral. ¿A quiénes le hacemos seguimiento? ¿A quiénes le hacemos redireccionamiento al ginecólogo? ¿A quiénes debe ver prioritariamente el ginecólogo? ¿A quiénes se debe enviar directamente al ginecólogo oncólogo? Cuando las masas son asintomáticas, los hallazgos ecográficos son benignos, el CA125 está normal o discretamente elevado, y las masas son estables, sin componentes sólidos, se pueden ver y se pueden hacer seguimiento a un año. ¿Ya? Cuando la masa después del seguimiento a un año sigue estable, se puede hacer seguimiento a 2 años. ¿Ok? ¿En qué pacientes está indicada la laparotomía? Cuando la paciente tiene unas adherencias extensas, cuando tiene un alto potencial de complicaciones intraoperatorios. De lo contrario, la indicación sería hacer cirugías mínimamente invasivas, que es la vía preferida y el abordaje para las cirugías para las masas benignas. Sin embargo, cuando hay características o sospecha de malignidad, la laparoscopia no está indicada, porque para extraer la masa por un puerto de 12 milímetros, que es el puerto más grande, hay que fraccionar la masa y de esta manera, o morcelar la masa, y de esta manera, si es un tumor, esparcir las células tumorales y aumentar el riesgo de metástasis. Entonces, ¿qué pacientes se pueden beneficiar de la valoración por un ginecólogo-oncólogo directamente? Aquellas pacientes que son premenopáusicas, que tienen un marcador, un CA125 que está demasiado elevado y que tienen hallazgos ecográficos sugestivos de malignidad, donde nos da un score, una puntuación bastante alta. Es decir, tiene más de 2 marcadores, tiene 2 o más marcadores ecográficos sospechosos de malignidad. Entonces, en este tipo de pacientes, usted tiene que remitirlas al ginecólogo-oncólogo. ¿En qué pacientes, en qué otro tipo de pacientes? La paciente posmenopáusica, es decir, la paciente que ya está en etapa del climaterio, que tiene un CA125 elevado y que tiene unos hallazgos ecográficos sugestivos de malignidad. ¿Cuáles? Ascitis, masa perinodular, fija, evidencia de metástasis abdominal
o a distancia. Entonces, en este tipo de pacientes, usted tiene que enviarla con el ginecólogo oncólogo. En adolescentes, ¿cómo hacemos con las adolescentes? Primero que todo, preservar la fertilidad. Siempre tiene que, porque es que muchas veces cuando ven la masa en las pacientes adolescentes, enseguida extraen el ovario. Y en ellas lo principal es preservar la fertilidad. Porque si este tipo de masa se presentó en una ocasión, tiene un 50% de posibilidades que en 2 años vuelva a presentar la misma masa. Porque tiene una predisposición genética, ya hablamos de eso. ¿Cuáles tienen una indicación quirúrgica? Pues las masas grandes con una alta, mayores a 6 centímetros, a 5 centímetros, perdón, que tienen una alta probabilidad de torsión sobre el pedículo ovárico y que generen una verdadera urgencia. También aquellas en donde haya sospecha de malignidad o cuando la masa sea persistente o no genere dolor. En ellas hay que enviar siempre los marcadores tumorales, la alfa-fetoproteína, la beta-HCG, la LDH, el SA125. Entonces, ¿es adecuada la aspiración de una masa en un procedimiento laparoscópico? Pues en el absceso tubovárico es adecuado, pues porque hay que drenar la masa. En el diagnóstico de cáncer de ovario avanzado, también hay que hacerlo. Cuando hay aspiración, cuando hay quistes con un alto contenido de volumen de líquido en su interior, en los quistes simples, pero hay que tener en cuenta que si no se extrae la cápsula de este tipo de quistes, pueden tener una recidiva a 6 meses de un 44%, ¿ya? En las premenopáusicas y en las posmenopáusicas de un 25%. Es decir, la cápsula del quiste es realmente el origen del contenido del quiste, ¿ya? O el origen del quiste, por así decirlo. No sé si me hice entender esa parte. ¿O tienen alguna duda hasta el momento? Bueno, como no tienen dudas, continúo. Doctora, que pena interrumpirle otra vez, las diapositivas otra vez se quedaron. Ya, un momento. Bueno, ahora sí la pueden ver. Sí, doctora, ya. Gracias. Bueno, ¿cuál es la terapia recomendada para los pacientes que tienen una torsión de quiste de ovario, una torsión anexial? Primero, la reducción de la torsión mediante la cirugía, y el tipo de cirugía es una cistectomía ovárica. Y segundo, es la fijación del ovario para evitar la recurrencia. ¿Ok? El tratamiento recomendado para los teratomas maduros y los endometriomas es la intervención quirúrgica, sobre todo en los pacientes que son sintomáticos o el quiste o el endometrioma son de gran tamaño, ¿ya? O si en la ecografía cae la duda de si hay una alta sospecha de malignidad o si simplemente estamos frente a quistes con contenido heterogéneo en su interior. Hoy por hoy, la conducta es de que si el endometrioma no supera los 4 centímetros, ante todo evitar operar y darle manejo, porque no se ha encontrado un buen resultado, porque cuando nosotros extraemos el endometrioma y se rompe el contenido del endometrioma en la cavidad, favorecemos la presencia de adherencias, la infertilidad,
la probabilidad de recidiva o de que nuevamente a la vuelta de 6 meses, un año, vuelva a presentarse el mismo cuadro. Entonces, ellos son quirúrgicos, pero cuando se juntan todas estas características, son sintomáticos, superan los 4 centímetros, o cuando tienen un alto potencial o sospecha de malignidad. Entonces, ¿cómo se manejan las masas anexiales durante el embarazo? Bueno, durante el embarazo también hay masas anexiales y se pueden presentar. El manejo generalmente es que solamente son quirúrgicas cuando son sintomáticas, cuando generan dolor o cuando hay una urgencia como la torsión, o en las que haya un potencial de malignidad que no da espera hasta desembarazar la paciente, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son comunes en las pacientes embarazadas? Los quistes paraováricos, los quistes del cuerpo lúteo o los tumores del cuerpo lúteo y los teratomas inmaduros. Ellos generalmente tienen una regresión a lo largo del embarazo de un 51 a un 92%. Pocos, cuando hay criterios de malignidad, son los que hay que resecar quirúrgicamente o extraer quirúrgicamente a través de una laparotomía cuando ya el embarazo está avanzado o laparoscopia cuando el embarazo es temprano. Bueno, eso es todo lo que le traía acerca de las masas o la patología benigna de ovario. Entonces, ¿tienen alguna duda con respecto a esto?
Ok, ahí pueden ver la proyección. No, doctora, todavía no. ¿Y ahora? Sí, doctora, ya. Ya se ve. Doctora, Bueno, hablando de la patología benigna de la glándula mamaria, tenemos que las enfermedades mamarias, tanto benignas como malignas, son muy frecuentes. De hecho, los cánceres, dentro de los cánceres femeninos, el CA mamario ocupa un puesto privilegiado en frecuencia. Habitualmente las mujeres jóvenes presentan más enfermedades benignas, pero las neoplasias malignas también se pueden presentar en etapas tempranas, sobre todo en aquellas pacientes que son portadoras de mutaciones del gen BRCA, así como pacientes en las cuales tengan otro tipo de síndromes genéticos que son hereditarios y que pueden estar asociados a un mayor riesgo de cáncer de mama, como una predisposición para este tipo de cáncer. Dentro de la incidencia, tenemos que estas enfermedades son frecuentes y no son muy documentadas hoy por hoy. En Colombia realmente no hay estudios acerca de qué tan frecuente es la patología benigna de la mama. Por eso resulta un desafío bastante importante estimar el tipo de incidencia en este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque la mayoría de pacientes tienen, por lo menos, les hablo de una, fibroadenosis de la mama. Por lo menos una de cada 10 mujeres, 10 de cada 10 tiene algún tipo de fibroadenoma mamario. En la consulta eso es frecuente, pero documentar realmente que esa incidencia es así o es así de certera ha sido difícil porque no hay estudios. Hoy por hoy podemos aceptar que dada la alta incidencia en la consulta, se acepta que el 90% de las mujeres experimentan alteraciones fibroquísticas y que estas resultan más frecuentes en la edad fértil. Más del 50% de las mujeres mayores de 20 años desarrolla o desarrollará alguna patología benigna mamaria a lo largo de toda su vida. El 3.2 de las biopsias benignas pueden progresar a cáncer de mama. Por eso usted tiene que hacer un buen diagnóstico acerca del dolor, el área inflamatoria de la mama y la secreción por el pezón. ¿Cómo hacemos detección y cómo hacemos tamizaje? La detección temprana sin tamización es súper importante. Para las mujeres sintomáticas con signos clínicos, independientemente de la edad, debe tener acceso a todas las pruebas diagnósticas que requiera, llámese mamografía, llámese ecografía, llámese biopsia. El tamizaje usted lo hace a través de un examen clínico completo, lo hace a través de un estudio imagenológico, ecografía, mama, y con eso usted puede hacer un tamizaje adecuado.
Dentro de las manifestaciones clínicas que nos pueden dar sospecha, el dolor, pero hay que clasificar y definir este dolor. Porque existe un tipo de dolor que es cíclico y otro tipo de dolor que es no cíclico. ¿Cuál es el dolor cíclico? Valentina Vargas Pauena. Doctora, ¿me escucha? Sí. Hola. Bueno, yo había escuchado que el dolor cíclico es como la pesadez que uno siente en los senos de pronto cuando uno, o sensibilidad, de pronto así como cuando uno siente que le va a llegar el periodo o algo así. ¿Y cuál es el dolor no cíclico? Steven Socarrás. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Cuéntame, Steven, ¿cuál es el dolor no cíclico y cuál es el dolor cíclico? ¿Estás de acuerdo con lo que acabó de decir Valentina? Bueno, respecto a lo que ha comentado mi compañera, pues con respecto a lo que sería el examen de mamas, pues normal, hablamos pues del dolor cíclico y del dolor no cíclico. Respecto al dolor no cíclico, pues esto mayormente ocurre en personas, en mujeres mayores de 40 años y pues regularmente no se relaciona con ningún tipo o sea, que no tiene relación como tal con el ciclo menstrual. Y este dolor, pues más que todo puede prevenir ya sea de articulaciones que estén alrededor o de músculos como tal, respecto al no cíclico. O le comento también en relación a lo que había dicho mi compañera Valentina, respecto al dolor cíclico. Ajá, cuéntame Para tú qué complementar. opinas de lo que ella dijo. Bueno, normalmente está pues, en comparación con el dolor no cíclico, pues en primera instancia el no cíclico ocurre en mayor de 40 años y en el dolor cíclico ocurre entre mujeres que oscilan en edad entre 20 y 50. Esta sí se relaciona con el ciclo menstrual. Respecto O sea, al dolor cíclico, según lo que tú dices, una mujer que tiene 30 años no puede tener dolor no cíclico. pues, pues entrando en comparación, pues puede que no, pues diría que no. No sé si estaré equivocado. Pues entrando en comparación de las dos partes, respecto al dolor no cíclico y cíclico, pues cada una tiene ciertas especificaciones respecto a la edad. El dolor no cíclico es mayor de 40 y el dolor cíclico es mayor de 20 y 50. Pero si hablamos, o sea, si entramos en teoría, no, pero sin meter la parte de la edad, el dolor cíclico, pues más que todo se presenta entre los días 3 y 7 antes de la menstruación. Entonces, pues hay ciertos puntos que realmente pues diferencian el dolor cíclico del no cíclico. Entonces yo diría que no. No sé si estaré equivocado. Luis Mogollón. Hola, ¿me escucha? Sí, te estoy escuchando. Bueno, con respecto al dolor cíclico y no cíclico, pues tenía entendido que uno va acompañado principalmente con la menstruación y el otro no. Con respecto a lo que es el compañero, el no cíclico sí se puede presentar en una mujer por debajo de los 40 años después que no esté con el ciclo menstrual. Correcto. El dolor cíclico, como lo dijo Valentina y lo acabo de decir Luis,
obedece a un dolor que está en relación con el ciclo menstrual. Y el dolor no cíclico es el que no está en relación, se puede presentar en cualquier momento, tengas o no tengas el periodo, se puede presentar. Persiste pese al ciclo. A eso hace referencia el dolor cíclico y el dolor no cíclico. También hay que evaluar el dolor referido, la descarga del pezón si la hay, qué tipo de descarga es, si es sanguinolenta, si es serosa, si es láctea. Si el tumor es un tumor solitario discreto o es un tumor que viene acompañado, que viene bilobulado, que es móvil, que es adherido a tejidos profundos. Y el tipo de tumor si es difuso, es decir, si no está bien delimitado. Entonces, esas son las manifestaciones clínicas que la paciente trae. Dentro de los factores de riesgo asociados al cáncer está la edad mayor de 50 años. Es un momento. Las pacientes que presentan algún tipo de características y que sean mayores de 50 años, que tienen lesiones benignas y que tienen un bajo potencial de riesgo. Entonces, en ese tipo de pacientes hay que estudiar o es un factor de riesgo solo con la edad. Las pacientes que tienen historia heredofamiliar de cánceres o de familiares que tengan cáncer de mama, sobre todo en primera línea generacional. Hijas de madres que hayan tenido cáncer de mama o hermanas de pacientes que hayan tenido cáncer de mama. En este tipo de pacientes hay que sospechar un factor de riesgo. Las pacientes también que tengan una alta densidad mamaria por mamografía. Cuando hay niveles altos de estradiol y testosterona, en pacientes posmenopáusicas o en las pacientes que tengan sobrepeso o un peso superior a 20 kilos de su peso, que hayan tenido menarca temprana o que hayan tenido menopausia tardía o que hayan sido embarazadas, que hayan sido gestantes tardías. Bueno, esto ya lo deben, aquí les traje la tablita que se pasó en la diapositiva anterior, no, pero se lo traje más específico para que la tengan. Estos son los factores de riesgo para cáncer de mama. Está la mutación del gen BRCA1 y BRCA2, historia familiar, lo que les había dicho, y que de pronto no tenga mutación conocida, familiares en primer grado, en primera línea, 2 familiares en primer grado, 3 familiares en primer grado, va aumentando el riesgo. Un familiar en segundo grado, radiación terapéutica de tórax a una edad menor a 30 años. Obviamente estos son pacientes a las cuales, por ejemplo, hayan tenido algún tipo de patología que haya implicado una radiación continua. Factores hormonales, lo que ya describimos. La paridad tardía mayor de 30 años, menarca temprano, por debajo de los 12 años, menopausia tardía, por encima de los 55 años. Terapia combinada de reemplazo hormonal continua por más de 10 años. Obesidad en la posmenopausia, consumo de alcohol, tabaquismo, estilo de vida sedentario, la raza blanca, la densidad de la mama elevada y la hiperplasia ductal lobular atípica o el carcinoma in situ en una biopsia previa. Entonces, estos son factores de riesgo. Si usted tiene una paciente que tiene este tipo, que viene con una masa y que tiene alguno de estos factores de riesgo, usted tiene que estudiarlo. Entonces, para eso están dados los factores de riesgo, para que usted haga un buen tamizaje. ¿Cómo hace diagnóstico? El diagnóstico se hace se hace con un buen examen físico, con un estudio imagenológico, llámese ecografía mamaria, mamografía, resonancia magnética, y la biopsia percutánea, que es la que nos hace el diagnóstico definitivo. Usted cada vez que tenga una paciente que viene por alguna masa
o que viene para un examen ginecológico de rutina, usted tiene que enseñarla o incentivarla a hacer el autoexamen mamario. Usted tiene que enseñarle a su paciente cómo va a hacer el autoexamen mamario. Entonces, una vez al mes, 10 días antes o 10 días después del periodo, o si está en un estado posmenopáusico, usted debe hacer el examen mamario. Yo a mis pacientes les digo que por lo menos una vez a la semana tiene que hacerse el autoexamen. De esa manera, porque una vez a la semana, doctora, pero y entonces cuando le venga el periodo también, claro, pero es que usted tiene que identificar la masa con o sin la mama, usted tiene que identificarla en su estado normal con el periodo y sin el periodo, en estado de ovulación o no estado de ovulación. Y usted tiene que identificar cuáles son los hallazgos que son comunes en su mama y cuáles son hallazgos que definitivamente no, esto no estaba antes, aquí tengo que consultar. Si usted le enseña eso a su paciente, cuando tenga o se presente una masa, por mínima que sea, enseguida va a consultar y de esa manera usted va a hacer un diagnóstico oportuno. Entonces, lo primero que hay que hacer es enseñarle a la paciente, decirle que ella después del baño o durante el baño tiene que, donde hay un espejo, mirarse frente al espejo y evaluar el área supra e infraclavicular, evaluar si hay algún tipo de masa, evaluar frente al espejo la simetría de las mamas. Las mamas no son idénticas, son simétricas. Ya, siempre vamos a encontrar una mama más grande que la otra. Por eso hablamos de que son simétricas, no son idénticas. Importante identificar esa simetría porque hay pacientes que tienen una asimetría con respecto evaluando las dos mamas. Entonces, ella tiene que aprender a conocer qué es lo normal en su mama. Evaluar la orientación del pezón. Si el pezón está completamente alineado a la mitad de la clavícula. Identificar si hay alguna masa o alguna elevación que altere la anatomía normal de la mama. Solamente con estar frente al espejo y las manos en la cintura. Posterior a eso, le va a decir a su paciente que va a elevar las manos, y las va a colocar detrás de la cabeza para elevar los pectorales. De esta manera también se pueden evidenciar alteraciones en la anatomía de las mamas. Y posterior a esto, el paso 3 es empezar a palpar. Usted le va a decir a su paciente que con la mano izquierda va a palpar la mano derecha, es decir, la mama contralateral. Y con la mano derecha va a palpar la mama izquierda. Siempre se palpa en sentido contralateral. Se evalúa y se hace en forma circular. ¿Para qué? Para poder evaluar y poder ubicar la masa que se presente en sentido horario. A las 6, a las 3, a las 12, a la 1, a las 3 horas. ¿Ya? Y ubicarlas en los cuadrantes. ¿Ok? Posterior a eso, va a hacer presión sobre el pezón para ver si hay algún tipo de secreción, sea láctica, sea sanguinolenta, serosa, ¿ya? Y después evaluar los ganglios, si hay ganglios axilares, supra e infraclaviculares y externales y coxales, intercostal. Posterior a eso le va a decir que se acueste y con la mano, cuando esté acostada en una superficie plana, con la colocación de una toalla en el área escapular, va a palpar su mama igual en sentido de las manecillas del reloj para ver si encuentra algún tipo de masa. Ubicarla en sentido horario de acuerdo a la localización. Entonces, en el examen clínico de la mama es muy importante, bueno, lo que ya les dije, que una paciente debe ir a consulta por lo menos una vez al año para hacer un examen ginecológico de rutina que debe incluir la inspección, la palpación de las mamas. ¿Ya? Esto nos va a dar una sensibilidad del 54% y una especificidad del 94%. ¿Cuáles son los principios básicos del estudio clínico de las mamas? Comparar hallazgos entre las dos mamas. La glándula no es lisa, es lobular, pero en algunos casos las mamas
sobrepasan esa nodularidad. Cada mujer es única, lo cual usted tiene que discernir bien acerca de, tiene que ser muy acucioso en este examen para que usted pueda identificar qué puede ser lo normal o normal en una paciente. Tener en cuenta los límites mamarios, el área clavicular, el área externar, el área intercostal, y regir el concepto de simetría, ¿ya? Por lo que ya les dije, la mama no es idéntica, es simétrica. Bueno, seguimos con el tamizaje. Entonces aquí les traje en estas imágenes, cuando usted encuentra, cuando usted le dice a su paciente que de pronto encuentra una masa y que de pronto tiene características benignas y quiere hacerle seguimiento, usted le tiene que decir a su paciente que haga el autoexamen. Después de hacer usted un examen clínico de la mama, usted debe hacer una adecuada inspección, una adecuada palpación y tiene que evaluar la estática y la dinámica de esa mama. Pero ¿qué es la estática y qué es la dinámica? ¿Cómo se comporta esa mama con el cambio de posición de la paciente? Con los brazos extendidos hacia arriba, con los brazos al lado y lado de la cintura y colocándose, inclinando su paciente hacia adelante para permitir la caída de la mama. Entonces, ¿qué nos va a permitir estos cambios en la estática y la dinámica? Evaluar huecos, evaluar la simetría, evaluar hendiduras, evaluar bultos, hundimientos, endurecimientos, protuberancias, evidenciar enrojecimiento, erosiones, venas creciendo o aumento de la vascularización, fluidos que pronto no salían y también evaluar en ellas la piel, la llamada piel de naranja. Todo eso va en la inspección y también en la evaluación estática y dinámica de la paciente. Bueno, entonces aquí les traje cómo se debe hacer el examen. Vamos a evaluar. Lo están viendo. También se puede evaluar en forma de zigzag, ¿ya? Y usted ubicar la mama, la masa, perdón, en la mama. En forma circular, como ya les había dicho, para ubicar la masa en sentido horario. Y bueno, así como la clasificación del ovario ecográficamente, imagenológicamente, así también en la mama también hay una clasificación llamada BIRALS, que nos habla acerca de criterios con alto potencial o con bajo potencial de malignidad. Entonces, tenemos la clase 0, 1, 2, 3, 4 y 5. La clase 0 no quiere decir que la mama está perfecta y que está súper bien. No, señor. En la clase 0 le dice a usted que tiene que hacer un estudio más profundo o tiene que complementar ese estudio. ¿Por qué? Porque radiológicamente no fue muy significativo el estudio para evaluar esa mama. La clase 1 habla de una mamografía que tiene completamente hallazgos benignos y que es completamente normal. La clase 2 es una mamografía que nos habla acerca de hallazgos benignos, como por ejemplo ganglios inflamatorios, calcificaciones benignas. La clase 3, hallazgos muy probablemente benignos, nódulos circunscritos con un grupo de calcificaciones puntiformes redondeadas, por ejemplo. Estas tienen un porcentaje de cáncer de un 2.24%. La clase 4 son dudosas, son imágenes dudosas que tienen un porcentaje de malignidad del 21.37% y de premalignas de un 8.39%. La clase 5 es aquella clase que tiene un alto potencial de malignidad y sí o sí requiere biopsia, ¿ya?
tiene un potencial de malignidad del 81.03% y de premalignidad del 8.62%, lo que nos habla de una alta tasa. ¿A qué se refería con que el estudio radiográfico no es el adecuado y se debe complementar en la clase 0? Se refiere a la densidad mamaria. Aquellas mamas que son muy densas no permiten la penetración adecuada de los rayos y por eso no evidencian la presencia, no descartan la presencia de masas sospechosas, llámese benignas, llámese malignas. Por eso requiere un estudio complementario. Entonces, ¿con qué complemento el estudio de mamografía, doctora? Con una ecografía mamaria. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con la ecografía mamaria? La ecografía mamaria, ¿en dónde está indicada? La ecografía mamaria está indicada en aquellas pacientes que tienen una masa palpable en cualquier edad. En aquellos nódulos que en la mamografía no se pudieron definir, ¿ya? O que hay que definir y complementar acerca de si si son positivos al Doppler o no son positivos al Doppler. En las pacientes que tienen una simetría focal y que hay una distorsión de la arquitectura. En las pacientes en donde su mamografía es BIRATS 3. En las pacientes con una nodularidad asimétrica identificada al examen físico en cualquier edad. O en las pacientes en las cuales hay que hacer un seguimiento cada 6 meses porque es un quiste sugestivo de malignidad y por 18 meses, perdón. Las pacientes que tienen telorrea espontánea persistente en cualquier edad o en las que tienen cambios cutáneos sospechosos en una paciente de cualquier edad o en las mamas, como ya les dije, densas, BIRATS 0. ¿Qué pasa con la ecografía mamaria? Que tiene una poca sensibilidad pero nos ayuda a establecer las diferencias entre lesiones quísticas y lesiones sólidas. También se rige por la clasificación BIRATS y permite un diagnóstico y un seguimiento en las pacientes. Entonces, por eso es muy importante hacer la ecografía mamaria cuando se requiera. Ya les di los criterios. Entonces, la resonancia magnética de la mama también es otro estudio diagnóstico que está a la mano y que nos permite una evaluación y nos permite identificar las masas. ¿Cuáles son las indicaciones? Tamizaje de mujeres con mutaciones en el gen BRCA1 y BRCA2. Evaluación de implantes mamarios en las masas palpables con mamografía BIRATS 0 y ecografía normal, pero no se hace de rutina, ojo. Y también para evaluar la extensión de una enfermedad de un cáncer de mama, es decir, evaluar las metástasis. Entonces, cuando usted tiene una paciente que tiene un BIRATS 4, llámese 4A, 4B, 4C, o BIRATS 5, usted tiene que mandar una biopsia. ¿Cuáles son los tipos de biopsia? Está la biopsia por BACAC, la biopsia con aguja Trucut y la biopsia por esterotaxia. La biopsia por BACAC es una biopsia sencilla que se hace para los quistes que pueden ser complejos, pero no hay una masa sólida, ¿ya? Y que de pronto los hallazgos pueden ser sugestivos de malignidad, pero ante la duda usted puede hacer un aspirado, una biopsia por BACAC y mandarlo a patología. La biopsia con aguja Trucut es una biopsia que se hace para lesiones sólidas, palpables o no palpables, de más de 2 centímetros. Se debe hacer pues no necesariamente por el cirujano, sino por un personal entrenado, y deben ser guiadas generalmente por ecografía. La biopsia estereotáxica
es la que se hace con un trucut, pero estas están guiadas por mamografía. En estas sí son biopsias en las cuales son altamente sospechosas de malignidad, ¿ya? Bueno. Bueno, la biopsia por esterotaxia también está indicada en las pacientes que tienen microcalcificaciones que son sospechosas, ¿ok? Entonces, ya sabemos cómo hacer, cuál es el cuadro clínico, ya sabemos cómo hacer un adecuado tamizaje, cómo hacer la inspección, la palpación, un examen físico adecuado, ya sabemos cuáles son los factores de riesgo, ahora vamos a hablar de los tipos de mama. Entonces, dentro de los tipos de masas en mama, están los fibroadenomas, que tienen una incidencia de un 7 a un 12%, pero esta incidencia está más alta últimamente. Se presentan en pacientes de entre los 15 a los 30 años. Generalmente son estrógenos dependientes, por eso es que ha aumentado la incidencia por el alto uso de anticonceptivos orales combinados. Generalmente es una patología que se prolonga por mucho tiempo a lo largo de la vida y el 15% de los casos puede ser no solamente como un fibroadenoma único, sino múltiple. Entonces, el fibroadenoma es originario del tejido fibroepitelial, de la producción epitelial y mesenquimatosa de la mama. Se desarrollan lóbulos mamarios, generalmente son de pocos milímetros a unos cuantos centímetros y pueden crecer o evolucionar o pueden involucionar hasta calcificarse. Dentro de las variedades está el fibroadenoma gigante, que es mayor de 5 centímetros, distorsiona estéticamente la mama. Los fibroadenomas juveniles que aparecen en la adolescencia y son de crecimiento rápido, producen una hiperplasia glandular florida con una gran celularidad del estroma. Los fibroadenomas complejos, que son quistes de más de 3 milímetros, que presentan, en los cuales también se presentan una adenosis esclerosante, calcificaciones y cambios papilares apocríneos. Clínica, como les dije, pueden ser de unos pocos milímetros, pero pueden crecer hasta los 5 centímetros. Son esféricos, algunas veces son lobulados, son de consistencia dura o cauchosa, elástica, tienen unos límites bien definidos. Los que son de gran volumen siempre tratan de situarse hacia la periferia y se proyectan visualizándose simplemente con la inspección. Algunos, cuando producen un proceso inflamatorio considerable, producen áreas ganglionares, o sea, producen estímulo, dolor que a veces pueden confundirse con ganglios palpables. Pero este tipo de mama, de patología mamaria, no produce ganglios. El diagnóstico se hace a través de estudios imagenológicos, o por radiología, por haciéndose una ecografía mamaria, o por mamografía, o por una ecografía mamaria. El tratamiento, si son muy grandes, hacer la excisión del tumor. Y listo. El tumor fibroides es otro tipo de tumoración benigna de la mama. Es poco frecuente, generalmente tiene una incidencia del 0,5 al 1% de los tumores mamarios y el 3% de los fibroepiteliales de la mama. Se presentan alrededor de los 30 y los 40 años de edad. Es una masa bien definida, unilateral, móvil, indolora, de crecimiento rápido. Tiene una recurrencia de un 15% y a distancia puede producir un 5 a un 10% de metástasis. A pesar de ser un tumor benigno, se desconoce la etiología y los factores pronósticos. A mayor edad del diagnóstico, mayor grado histológico. Pueden producir metástasis que se diseminan a través de la vía hematógena, a pulmón y a hueso. Él es un tumor benigno, pero muchas veces tiene un comportamiento agresivo que habla acerca de un gran potencial de malignidad. Dentro de los factores predisponentes está el síndrome de Li-Fraumeni, que habla de una expresión del gen P53. Y antecedentes de fibroadenomas mamarios tanto en la paciente como en los familiares. Entonces,
existen también, así como el fibroadenoma, varias clases de tumor filoides. El tumor de filoides netamente benigno, que es una lesión circunscrita, que va a distinguirse una pseudocápsula, no tiene atipias y tiene mitosis, o sea, crece muy rápidamente. El tumor filoides de baja malignidad, que es el llamado cistosarcoma limítrofe, que tiene una celularidad intermedia, tiene una gran mitosis de 5 a 10 por campo, y por célula, perdón, y un predominio de células mesenquimatosas. El cistosarcoma filoides, que ya es un tumor con alto potencial de malignidad, tiene lesiones, es una lesión voluminosa, grande, deforma la mama, tiene una gran celularidad, muy parecida a la de un sarcoma, tiene más de 5 a 10 mitosis, y tiene células neoplásicas gigantes multinucleadas. Entonces, para la clínica, que es de crecimiento rápido, que puede ocupar toda la glándula, puede empezar hasta 5 kilos, la piel tiende a tornarse brillante, se adelgaza y puede tener una amplia vascularización que se puede evidenciar superficialmente con la inspección, y a la palpación tiene áreas duras, que otras áreas que pueden ser cauchosas, puede producir retracción y puede producir también descarga del pezón. El tamaño puede ser variable de los 4 a los 7 centímetros, generalmente son unilaterales, tiene un alto potencial de recidiva. Los malignos, como ya les dije, pueden producir metástasis, ulceran la piel cuando producen una inflamación bastante extensa, se pueden sobreinfectar. El 2% puede producir ganglios. El diagnóstico con la clínica y obviamente la patología. Y a través de la mama, pues cuando son voluminosos no se observan un área de malignidad. La ecografía evalúa las áreas quísticas y sólidas alternadas, y estudiar los marcadores tumorales y el crecimiento epitelial. El tratamiento, pues la identificación y hacer tratamiento de la resección quirúrgica. Cuando son voluminosos, se puede hacer una mastectomía simple, es decir, una cuadrantectomía. En algunos casos se requiere la utilización de quimioterapia y radioterapia, aunque esto todavía es muy controvertido, dado de que algunos tienen, generalmente estamos hablando de un tumor que podría ser benigno o está catalogado como benigno. Tiene una curación del 100% cuando son las formas benignas y en borderline. El papiloma canalicular o la papilomatosis es una proliferación exofítica de las células epiteliales de los conductos galactóforos. Tiene varias presentaciones: el papiloma quístico, el papiloma solitario y la papilomatosis juvenil y la papilomatosis sola. Es el grado máximo de hiperplasia de las células de revestimiento de los conductos mamarios. Tiene una frecuencia que se presenta con mayor proporción en las pacientes por encima de los 40 a los 50 años de la vida. Tiene una relación con las enfermedades quísticas y las adenosis. Puede salir secreción única espontánea por ambos o uno de los pezones. Se localiza generalmente intraductal en la porción terminal de los conductos. Entonces, en el papiloma canalicular son uno o varios tumores pequeños de dimensiones de 0,5 hasta los 5 centímetros, más de eso no crecen. Se oprime el borde libre de la areola con la salida de secreción, y eso nos va a ayudar a hacer el diagnóstico. Pero el diagnóstico definitivo lo hace a través de una galactografía. El tratamiento es la extracción o la excisión total de los conductos terminales mamarios. La displasia mamaria, que es la alteración del lobulillo mamario en su componente epitelial y conectivo, es un desequilibrio que hay entre el balance estrógeno-progesterona y en el sistema dopaminérgico. Está relacionado con la hiperprolactinemia. Las manifestaciones pueden ser muy variables.
pueden presentarse dolor, secreción láctea, y algunas alteraciones celulares pueden tener hiperplasia, metaplasia y atrofia. Dentro de las displasias mamarias tenemos la deficitaria o mastodinia que da de los 18 a los 30 años, se presenta como una induración, dolor, la superficie es lisa, puede curar espontáneamente y puede continuar hacia la siguiente etapa. También puede tener un dolor intenso y este dolor es cíclico relacionado con el ciclo menstrual, como ya lo habíamos dicho anteriormente. La proliferativa o adenosis, que se da de los 25 a los 40 años, existe con formas mixtas, puede producir una hiperplasia canalicular y lobulillar, forma pequeños adenomas quísticos, proliferaciones papilares y fibrosis del estroma. Hay nodularidad en el cuadrante superior externo, que sí es palpable al examen físico. Y la involutiva o enfermedad fibroquística, que da de los 35 a los 55 años, es una atrofia lobulillar, en la cual se cambia el componente epitelial y presenta una alta, un área endurada, irregular, delimitada, difusa del área al que corresponde el quiste. Lactasia ductal son conductos dilatados cerca del pezón, con las secreciones espesas, rodeados por tejido conectivo y fibroso. Se presenta más que todo en la menopausia y tienen una causa desconocida. En ellas, la ectasia ductal permite una dilatación de los conductos galactóforos de 3 a 5 milímetros y una fibrosis alrededor de ellas, producto del proceso inflamatorio. Al aumentar la ectasia, cuando esta no se trata, se produce ruptura del conducto y extravasación del material lipídico, lo que genera una reacción inflamatoria y un abundante tejido de granulación. En cuanto a la clínica, secreción del pezón, que puede ser sanguinolenta, sobre todo cuando hay ruptura. El área inflamatoria o la tumoración retroalveolar con signos inflamatorios, y del 2 al 3% están en la patología benigna, ¿no? El diagnóstico se hace a través de una mamografía, una ecografía, y obviamente se hace definitivamente con una galactografía. El tratamiento, pues obviamente hacerle manejo con antibióticos y la resección quirúrgica para la extracción de los conductos galactóferos. ¿Ya? El amartoma, que son lesiones compuestas por ductos y lobulillos y estromas fibrosos del tejido adiposo de diferentes porciones, se presenta como una masa palpable, bien definida, de características benignas, distorsiona el contorno mamario y el tratamiento de este tipo de tumoraciones se hace a través del manejo quirúrgico. Entonces, también tenemos que evaluar el diagnóstico y el manejo de la telorrea y de los cambios cutáneos en cuanto a la patología benigna de la mama. Si tenemos una paciente que tiene una telorrea, tenemos que definir si es fisiológica o es patológica. Si es fisiológica, tenemos que mirar a ver cómo es la secreción del pezón y si ocurre durante la lactancia, qué tipo de coloración tiene, si es amarillo, si es verdoso, si es café. Si es patológica, quiere decir de que es espontánea y está fuera del periodo de lactancia. Generalmente son secreciones de color ceroso y alino o, en algunos casos, sanguinolento. Se debe evaluar, como ya les dije, si es espontánea o si no lo es, y si persiste o no pese al manejo, y si hay algún tipo de estímulo sobre el pezón o no. Entonces, cuando la telorrea es blanquecina, hay que descartar enfermedades, el embarazo y todo el tipo de patologías que ya hablamos anteriormente. Generalmente en ellas hay que identificar la hiperprolactinemia, el hipotiroidismo y el uso de algunos medicamentos que favorecen la secreción láctea, ¿ok? Dentro de ellos, aquí les dejo la metoclopramida. En la ectasia ductal, la característica es que haya secreción amarillenta, verdosa o color café por el pezón.
Generalmente cuando es benigno hay dilatación de los conductos terminales, entonces hay que evaluar en este tipo de pacientes si hay algún estímulo hormonal, como ya les dije anteriormente, o si hay alguna obstrucción ductal o una inflamación de origen bacteriano autoinmune o un bloqueo linfático o causas exógenas como por ejemplo el tabaquismo. Entonces, ¿cómo se hace? Hacer la ecografía, hacer el examen físico adecuado. Si la paciente tiene más de 35 años, hacer una mamografía. Y ellas pueden evolucionar hasta complicarse porque pueden producir fístulas, abscesos, mastitis y terminan recurriendo o terminan en cirugía de mama. Cuando la talorrea es sospechosa o con alto potencial de malignidad, es cuando empieza a ver, cuando usted observa secreciones de color negruzco sobre el pezón. En este tipo de pacientes, usted tiene que descartar un carcinoma papilar o un papiloma intraductal. Entonces, el papiloma intraductal es benigno, pero el carcinoma papilar no lo es. Entonces, usted tiene, ¿cómo lo hace? A través del estudio de la secreción. Entonces, generalmente el eczema areolar es por procesos dermatológicos, llámese micosis, llámese infecciones. La infección local trae, eritema, dolor, calor, rubor, todos los signos clínicos inflamatorios. Y usted, en este tipo de pacientes, usted tiene que remitir a cirugía de mama. Bueno, aquí les coloqué el tratamiento es tópico con corticoides para mejorar, lavado manual del sostén, uso de soltenes de algodón para que las secreciones no se absorban. Y si no mejora, remitir la paciente a cirugía de mama porque hay que hacer la resección del área inflamatoria. Obviamente, como ya les dije, el uso de antibióticos y el drenaje si es requerido. Y bueno, jóvenes, eso es todo lo que les traía en patología benigna de la mama. No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud. Oscar Rodríguez, ¿qué me quieres preguntar? Buenas tardes. En los casos en donde algunas mujeres presentan mamas supernumerarias, en esas mujeres es necesario por lo menos tenerle en cuenta hacerles ciertos chequeos cada cierto tiempo porque pueden generar alguna masa, posiblemente la mama algún tiempo después, o solamente quitar la supernumeraria y ya. Eso es. Bueno, en los casos de glándulas supernumerarias, hay que hacer una evaluación del tejido donde está ubicada el tejido mamario adicional. ¿Por qué? Porque ese tejido, en algunos casos, algunas glándulas supernumerarias producen hasta secreción láctica, lo que te habla de que tiene un tejido glandular importante. Doctora, pero ¿usted cómo sabe que produce secreción láctica? Porque a veces se embarazan y están en el puerperio y le está secretando la glándula supernumeraria. Y generan mucho dolor. Entonces, en este tipo de pacientes o se resecan y se les hace seguimiento y se manda a patología. Ese generalmente es el manejo. En las que no son resecables porque de pronto tienen las pacientes morbilidades o porque el estado no lo permite, el estado de la paciente no lo permite, hay que hacerle seguimiento y evaluación continuo. Se evalúa y se inspecciona igual. Generalmente las glándulas supernumerarias están ubicadas alrededor de las axilas, generalmente. Entonces, cuando están ubicadas se palpa, pues el área de la fosa axilar siempre se va a palpar en el examen físico de la mama. Siempre hay que explorar las axilas. ¿Ok? Vale, doctor. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? Tío, yo tengo una pregunta. Dale, Jocelyn, te escucho. Bueno, quiero hacer una pregunta muy personal. Una vez que me estaba haciendo el autoexamen, yo sentí que tenía una bolita. Entonces, fui al médico y él me hizo el examen físico, me dijo que tenía que enviarme una ecografía a ver si era un fibroadenoma o un quiste,
pero lo que sí me dio particularmente era que yo tenía bastante tejido fibroglandular. Entonces yo noté que tenía varias así, pero me hice la ecografía y me salió negativa, o sea, que no tenía ninguna masa, ni nada delimitado, ni nada. Yo quería saber si el hecho de tener ese tejido fibroglandular hay que estarlo con seguimiento o con el simple hecho de haberse hecho una sola ecografía ya es suficiente. Bueno, la consulta ginecológica de rutina incluye el examen físico de la mama por lo menos una vez al año por el ginecólogo o el médico general de la EPS que lleve el control y seguimiento de la paciente. O sea, lo que te quiero decir es que por lo menos una vez al año tienes que hacerte una ecografía mamaria de rutina. Y eso es de Sí, rutina. porque yo noto que tengo varias, o sea. El pero no. autoexamen debe hacerse yo a mis pacientes. Lo que dice los protocolos de manejo nacionales e internacionales es que por lo menos el examen debe hacerse, el autoexamen debe hacerse por lo menos cada 10 semanas. Yo lo envío a mis pacientes semanal, porque es más fácil que usted se palpe y se identifique la mama y sepa, por lo menos ya tú sabes dónde están ubicadas esas masitas y ya tú sabes que eso hace parte de tu tejido y que no son masas sospechosas. Si alguna de ellas empieza a crecer, ya eso te tiene que alertar y de esa manera vas prontamente al médico. Pero si una paciente nunca se palpa la mama, nunca se examina, no sabe ni cómo son sus mamas, si los ganglios tiene o no tiene, si esa masa es normal o no es normal, si eso normalmente hace parte de su estructura, nunca va a acudir al médico, sino que va a llegar cuando ya está en una etapa avanzada. Entonces, por eso es muy importante hacer el seguimiento por lo menos una vez al año. Ok, gracias, Doc. Bueno. Y en mi caso solamente me mandarían ecografía, ¿cierto? Sí, pero tú te tienes que hacer el autoexamen por lo menos una vez a la semana. Sí, señor. En tu Gracias. caso, dado la alta densidad, porque tienes unas mamas prominentes, porque tienes un abundante tejido fibroglandular, debe ser con la ecografía y además por tu edad. Gracias, Doc. ¿Alguna otra duda? Bueno, si no hay más dudas, chicos, que tengan una buena tarde. Y bueno, estudien para el parcial. Igualmente, doctora. Bueno, hasta luego.